Qué Hola bueno. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fran. Todo bien aquí. Todo muy bien. Qué Listo para bueno, ¿cómo comenzar. va tu mañana? Uf, atareada, pero estamos bien, contentos. ¿Mm? Ya lo Contentos. Con creo. hartas cosas, hartos desafíos. Y Pero qué ahora bueno, eso es entretenido, positivo. que vamos a poder hablar un poquito de la caja, del efectivo, ¿cierto? Y esta cuestión que es tan necesaria identificar y que a veces no se habla tanto en las organizaciones, y en realidad es demasiado relevante, demasiado. Tal cual, más ahora que estamos acercándonos a fin de año, las empresas empiezan a planificar el presupuesto, estamos a puertas de elecciones presidenciales y eso también un poco limita o confunde las proyecciones que uno pueda tener relacionadas a este tema. Totalmente. No, Oye, Pato, mira, ya estamos dale. recibiendo a gente, estamos en la Ah, bueno. hora. Vamos a Si quieres esperar podemos un saludar a ratito más. a la gente que está. Si quieres podemos saludar a la gente que está y no las veo. Pero Claro, por supuesto. Aquí veo a Federico, Rodrigo Alderrama, Juan Pablo Rocco, Nicolás Jarpa. Muy buenísimo. bienvenidos. Qué bueno. Fantástico. Antes de iniciar también, mientras esperamos que se una más gente, los invito a escanear el código QR presentado en la pantalla, que es Uf, de nuestro ahí, newsletter. ya. Nosotros redactamos newsletter mensualmente entregando información de diferentes temas relacionados a Scaling Up. Patricio también escribe artículos, así que invitadísimo a inscribirse. Sí. Nos encanta ahí compartir un poquito las experiencias que hemos tenido con distintos empresarios, con distintos ejecutivos y que pueden de alguna manera ayudar también a todos los demás, po. De alguna manera esto es colaborativo, ¿cierto? Nos tenemos que ayudar entre todos y compartir ojalá el conocimiento, las experiencias, así que muy bueno. ¿Mm? Exacto. Bueno, antes de partir quería invitarlos a todos que si tienen alguna duda puedan abrir el micrófono o escribir a... Perdón. Ahí te muteaste, Fran. Estás muteada, Fran. Sí, se me mutea solo, lo siento. Espero No hay que se haya problema. escuchado, pero abierto a que puedan hacer preguntas por chat o por audio. Pato, Estas partamos, ¿te cosas, tinca? estas cosas pasan en vivo, así que no hay problema, Fran. Sí. Exacto, la magia del Bueno, en vivo. exactamente, pero partimos, ¿les parece? Un poco para respetar a la gente que llegó a la hora. Lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con las palancas del efectivo. ¿Cómo buscamos dónde está la plata en las organizaciones? En general pasa mucho con muchos empresarios y nos cuentan todos los días, oye, mi negocio crece, pero no veo las lucas, ¿cierto? Nos dicen, oye, no veo la caja, no sé dónde está. Entonces la idea es que entre todos hoy día un poco podamos detectar dónde está esa caja inmovilizada, donde podamos acelerar el flujo efectivo y cómo podemos dejar tranquilo toda esa situación para enfocarnos en el negocio, donde tenemos que realmente agregar valor. Entonces, solamente dos slides para recordar un poquito y reforzar la metodología de Scaling Up. Bueno, después Fran les puede por interno comentar, ¿cierto?, del libro de Scaling Up, que es un libro de un autor, Ben Harnich, norteamericano, muy, muy bueno y que realmente aterriza en forma muy operativa lo que es la planificación estratégica dentro de las organizaciones. Y esta metodología se basa principalmente en cuatro grandes direcciones: personas, estrategia, ejecución y caja. Y personas se refiere a los equipos, a desarrollar reglas claras, interacciones claras y actuar de manera consistente con ellas. Estas son como las reglas fundamentales. Después tenemos la estrategia, que es que tenemos que lograr algo que sea relevante para una cantidad de clientes importante y que nos diferencie, como dice Porter, de la competencia. Luego, la ejecución, que podemos tener un PowerPoint hermoso, lleno de colores, movimientos, ciertos efectos, y en realidad, si no ejecutamos, es humo, la estrategia es humo. Entonces, realmente la metodología de scaling es ejecutemos lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Mm?
Y por último, la caja que no te falte, es lo más importante. Y dentro de una organización, todas las decisiones tienen que estar basadas en la caja, pensadas si van a afectar o no la caja. Siempre tenemos que tener caja para afrontar las problemáticas. Y estas decisiones interactúan permanentemente y no tienen un orden predeterminado. Tenemos que estar fijándonos permanentemente en aquellas cuatro. Y respecto a la ejecución, y solamente para dar un contexto, nosotros en Scaling lo que decimos es ejecutemos permanentemente, implementemos hábitos, implementemos disciplinas, hagamos una reunión diaria con cierto esquema, 15 minutos para estar todos en línea, todo el equipo en línea, con nuestras novedades, con nuestras prioridades del día y con nuestros cuellos de botella. Una semanal donde vamos a tratar otro tipo de problemas, ¿cierto? Donde vamos a través de la inteligencia colectiva resolver una problemática y una reunión mensual donde vamos a generar una revisión de un problema un poquito más estratégico. Entonces, ¿qué decimos en Scaling? Iteremos permanentemente y que todos estén en línea con la estrategia a través de un ritmo de reunión. Eso solamente para introducir un poquito la metodología de Scaling, Fran, y nos vamos a ir en esta presentación, ¿cierto? En este webinar, a la cuarta pata de la mesa, que es la caja, que es súper importante. Y la caja es la reina, ¿cierto? Porque dicen que la venta es vanidad, el margen es claridad, pero el flujo de efectivo es el rey, ¿cierto? Y Alan Mitz, que es coautor de la metodología de Cash Flow Story, siempre parte todas las presentaciones con este mantra, ¿cierto? Donde dice que la venta es vanidad, el margen es claridad y el flujo efectivo es rey, porque podemos tener unos resultados increíbles en el estado de resultados, pero si no tenemos flujo efectivo, no tenemos nada. Entonces, tenemos que ir a buscar las fuentes de efectivo al interior de la organización, porque ahí están. Y un poco lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? En este webinar tiene que ver en la detección, ¿cierto? De cómo potenciamos el flujo de efectivo. Recordemos que las metodologías de valoración de empresas tienen que ver con el flujo de caja. Las más tradicionales, el discounted cash flow, etcétera, tienen que ver con el flujo de caja que genera la organización y no necesariamente con el EBITDA, con el resultado operacional o con el margen. Entonces, tenemos que ir a buscar las fuentes internas del efectivo para impulsar el crecimiento del negocio y soslayar las crisis y aprovechar las oportunidades. No sé si, Fran, hasta el momento hay alguna duda o algo que interrúmpeme nomás, ¿cierto? Porque para que lo hagamos interactivo, si es que hay alguna duda, etcétera. ¿Mm? Por supuesto, Pato, pero en el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat y vuelvo a invitar a que abran sus micrófonos si así ustedes tienen una pregunta. Por supuesto. Entonces, nos vamos con lo que dice Collins, ¿cierto? El retorno de la suerte, el return of luck. ¿Y qué es lo que dice? Tenemos que estar preparados como organización para los cambios de viento, ¿cierto? Estos cambios de viento que pueden ser positivos o negativos. Y aquí en la foto, ¿cierto? Tenemos este yate. No soy yo el que lo va manejando, pero podemos tener un viento que nos impulse hacia adelante o que nos bote, ¿cierto? Pero tenemos que estar preparados a nivel de organización, tenemos que tener caja para poder afrontar los momentos de buena suerte y los momentos de una suerte no tan buena o las vacas flacas. Es muy importante. Entonces, ¿qué sugerimos? Mantener entre 3 y 10 meses de costo operacional en caja. De hecho, Bill Gates mantenía 12 meses de gastos operacionales mensuales en caja. 12 meses. Suena muy fácil y es muy difícil, pero tenemos que tender a pensar en estas decisiones de mantener la caja dentro de la organización. ¿Ok? Oye, 3 a Pato, 10. Sí, dale. y con esto, ¿cómo podemos lograr tener estos 3 o 10 meses de costo operacional en caja? Buena pregunta. Y es lo que viene en el webinar ahora, donde vamos a explorar, ¿cierto?, las 7 palancas que se definieron para poder hacer explotar, digamos, el flujo efectivo. ¿Ok?
súper. Entonces, la primera pregunta es, ¿de dónde viene el mejor dinero? ¿Ok? ¿De dónde? Y no viene del endeudamiento ni del financiamiento externo ni los inversionistas, viene de los clientes, ¿sí? Y cómo podemos decir, oye, obtener dinero de los clientes, qué difícil, pero efectivamente sí hay formas y podemos cambiar nuestro modelo de negocio para que efectivamente pongamos la caja en el primer lugar. Pagos anticipados, suscripciones, membresía, preventa y distintas estrategias que nos van a hacer generar flujo de caja desde el principio. Y así lo decía Michael Dell, ¿cierto? De Dell Computers. Él decía, pasamos de crecimiento y crecimiento a otro mantra nuevo en la organización, liquidez, rentabilidad y crecimiento. Entonces, cambió su modelo de negocio. Antes vendía computadores a través de distribuidores, etcétera, y cambió a un modelo. Y tomó la sugerencia de su CFO. Ojalá que haya algunos CFO acá, escuchando un poco el webinar, que a veces yo también fui, ¿cierto? Nos sentimos poco escuchados, pero tenemos que ir con fuerza a poner este tema de la caja como en primer lugar de las decisiones y pararnos en la puerta del CEO y decirle, hay que revisar el modelo de negocio, tenemos que generar más caja porque la caja aumenta el valor de la organización. Y Michael Dell lo cambió, cambió el modelo de negocio y, y nos dice, oye, empecemos a vender directo, hagamos con preventa, ¿cierto? Cobremos antes, armamos los computadores y los despachamos. Y eso fue lo que hizo. Y tuvo una consecuencia brillante en su negocio. En 1995 y de ahí en adelante, cuando cambió su modelo de negocio, pasó de un ciclo de efectivo de 63 días a menos 21, o sea, pasó a tener flujo de caja positivo. ¿Mm? Eso es muy relevante. Cambió su ciclo de efectivo desde 63 días a menos 21. Tenían 20 días adentro de caja sin haber despachado ni siquiera los computadores. Se estaba financiando con los clientes. Y eso es una rotura de paradigma brutal. ¿Mm? Entonces, no sé, Fran, si hasta el momento está quedando claro, ¿hay algo alguna duda o alguna pregunta? Y podemos Yo abrir. quisiera preguntar algo, o quizás complementar o comentar. Eh, ¿Cómo es tu nombre, lo perdona? primero, Aurora, Hola, Aurora Aurora, ¿cómo Besidi. estás? ¿Cómo Hola estás? Patricia, ¿qué tal? Bien, bien, Bien. gracias. Mira, creo que lo primero es súper importante comentar que para trabajar este, digamos, este ciclo de efectivo, el flujo de caja, yo creo que es relevante la información que uno tenga disponible. O sea, la disponibilidad de información y la credibilidad de la información para tomar buenas decisiones, creo que es un hito importante. Y lo comento porque cuando uno de repente llega a una empresa, hace ciertos cálculos y tú dices, bueno, en realidad a lo mejor yo debería tener menos 30 de caja, yo debería tener un mes, pero la realidad no es así. Entonces dices, bueno, ¿por qué te pasa? O sea, si a mí el número me está diciendo que debería tener un mes. Entonces tú te dices, bueno, la información, digamos, no es creíble y hay que empezar a limpiar información y hay que empezar a revisar si tus cuentas por cobrar son las que son, tus cuentas por pagar son las que son, etcétera. Se creo agregar que es súper importante el tema de la credibilidad y la información con la que uno cuenta. Lo segundo que creo que es súper importante es tener visibilidad en el flujo de caja respecto a los costos operativos y cómo, digamos, uno implementa la cultura quizás dentro de la importancia del flujo de caja. O sea, yo creo que lo que tú comentas, todos quienes estamos en una posición, digamos, en el área de finanzas, es algo que cuesta porque generalmente las empresas, partiendo del gerente general, el directorio, la costumbre es que quieran que ocurra la venta. Siempre la venta es como que es lo primero, ¿cierto? Y a cómo de lugar que ocurra la venta, ¿cierto? Exacto. Nadie se pregunta cómo estamos vendiendo, si estamos vendiendo bien. Y vender bien, ¿cierto? Es que yo lo pueda cobrar, que eso no se transforme en incobrable, etcétera. Entonces yo creo que son hechos súper importantes y que probablemente compartimos quienes, la realidad, quienes estamos en esta posición. Entonces quería comentarte que es súper importante aclarar, cuando hablamos Sí, de costos operativos, ¿cierto? sí, Yo no sé si todas las personas que están en la charla, digamos, entienden o ocupan la misma posición para saber qué es el costo operativo. Personalmente, yo lo que hice en la empresa fue diferenciar mi flujo de caja y yo diferencio, digamos, bueno, de todas las cuentas que yo tengo por pagar, yo diferencio lo que es inventariable,
que Ah, digamos es aquello que compro y vendo, y todos sí, aquellos gastos en el fondo que sí o sí tengo que llevar a cabo para, digamos, que la empresa funcione, venda o no venda. O sea, el guardia, el exacto. aseo, las Sí, camionetas, lógico. todas esas cosas las tiene que Claro, pagar, pase o no pase. Entonces, yo creo que es importante hacer el alcance de que cuando súper hablamos bien. de si yo quiero tener un flujo de caja un mes, 2 meses o 3 meses o lo que sea, bueno, ¿qué definimos como costo operativo? Entonces, Eso. generalmente los costos operativos, por un lado, es aquello que yo tengo que tener, venda o no venda. Pero por otro lado, también tengo que tener un fondo disponible para pagar a los inventariables para que mi negocio, digamos, Lógico. funcione. Yo te Sí, diría que ahí quise hacer esta introducción para ir ahí a la consulta. O sea, yo ya sí. tengo súper identificado aquellos costos que tengo que llevar a cabo sí o sí Mm, para que el tema funcione, que tiene que ver con estos gastos de remuneraciones, que yo no puedo dejar de correcto. pagar. Pero además Exacto. yo necesito dejar un espacio para pagar, digamos, a lo que es inventariable, que dé vuelta Sí. el negocio. Entonces ahí mi pregunta es, ¿cuál es ese colchón que yo debería dejar como O s- para especie de inventariable? ¿Cómo sí. calculo eso? Sí, mira, todos los negocios son distintos, ¿cierto? Hay repartidas servicios, productos, etcétera, ¿cierto? Todos tienen una configuración, una estructura de costos distinta, pero lo que tú dijiste, en términos generales, es lo correcto. O sea, cuánto tengo que dejar en caja para poder pagar todos mis costos si no produzco ni vendo nada, básicamente. Entonces, yo considero el 100% de aquellos costos y gastos que tengo que pagar si no vendo nada. ¿Ya? Es un poco Ok. la definición y que en el fondo cada negocio va a poder discernir, ¿cierto? Si realmente incorpora los gastos inventariables o los costos inventariables, los gastos fijos, los honorarios, las remuneraciones, etcétera, y va a tener que construir de alguna manera en forma bien conservadora cuáles son todos los egresos, por decirlo de alguna manera, que se vienen en los próximos meses que yo tendría que pagar si no tengo venta o no tengo producción. ¿Mm? ¿Te parece, Aurora? Ok. Yo, Gracias, y Patricia. gracias por el aporte, porque en realidad sirve mucho para lo que viene, porque el resultado que todos vemos en el estado de resultado no es caja, ¿cierto? Nosotros podemos tener un EBITDA, un resultado operacional maravilloso, un margen maravilloso, pero realmente eso no es caja. ¿Mm? ¿Cuántas veces, y lo mencionamos al principio, nuestros, nuestros empresarios nos dicen, oye, efectivamente vendo mucho, pero no veo las lucas, ¿cierto? Y lo digo así coloquialmente, porque de alguna manera es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, el estado de resultados es una cosa, ¿cierto? El flujo de caja es otra cosa. Y por eso tenemos que ir a buscar dónde están esas lucas. Eh, Parece que Juan Pablo está levantando la mano. Fran, yo no los veo, Exacto. así que Sí, si les Juan das Pablo el tiene pase a su levantada la mano, mano. encantadísimo. Hola, Juan Pablo. Juan Pablo está silenciado. Sí, hola, no, perdón, se me fue la mano, así que disculpen Ahora sí, Ah, por ahora sí. interrumpir, Patricia. Estaba no te apretando unos preocupes. botones. Te saludo con la mano entonces. ¿Mm? Se luego con la Hola, mano ¿cómo nomás. están? ¿Cómo están? Gracias, Ya, perdón. ahora sí. Sí, Eh, mira, he leído el libro de Scaling Up y que me parece espectacular. ¿Ya? Y he trabajado con una empresa que utiliza Scaling Up como parte de su base, digamos, que se llama Arch Group aquí en Argentina, ¿ya? Que utilizan Scaling Up y que tienen un libro creado a partir de eso, etcétera. Y evidentemente en ambas metodologías o en ambas concepciones, ustedes recomiendan tener un flujo de caja importante, o sea, una reserva de flujo de sí, caja sí, sí, sí. importante. Y Sí, esa reserva de flujo de caja, o sea, yo puedo entender, nosotros somos una empresa de desarrollo de software, o sea, de implementación y desarrollo de software sí, en Odoo, y somos relativamente nuevos, ¿no? Entonces, nuestro primer contrato ha salido en el 2022, nos ha ido muy claro. bien el 22, no, el 21, mejor dicho, nos ha ido muy bien el 21, muy bien el 22, muy mal el 23, muy bien el 24, y así vamos. No. Pero para nosotros es casi imposible, todos los momentos, Sí, contar con un mes de reserva. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las soluciones en este caso? O sea, estamos viendo factoring, que es una de las cosas que estamos viendo. Tengo esta semana con el banco,
línea de crédito y demás cosas que son instrumentos financieros, pero que tienen un Exacto, costo asociado, ¿no es por cierto? supuesto. Y ese costo asociado, claro, nos complica la vida, pero no encontramos realmente una manera de tener esa plata en nuestro bolsillo. O sea, yo estaba mirando mi estado financiero este mes pues, y digo, ok, he facturado realmente mejor de lo que esperábamos todo, y veo el banco, pues no hay plata. Esa es la realidad, ¿no? Obvio, Entonces van sí, llegando las cuentas, sin duda. se hace una bicicleta, pero claro, el tema, hemos cambiado una parte de nuestra concepción que ha sido Sí, importante, es que sí. ahora cobramos el 50% antes de empezar, Buenísimo, excelente. Esa, ¿no? bueno, Pero, eso es un modelo bastante positivo, digamos. Ahora, claro, Juan Pablo, como cada negocio es distinto, ¿cierto? Lo que yo sugiero, y solamente para poder continuar, es de alguna manera disectar, como dicen los biólogos, ¿cierto? Cada fase del negocio, ¿cierto? ¿Cuántos días dura cada fase del negocio? Y tratar de generar estrategias particulares para acortar ese ciclo, ¿ok? Entonces, de alguna manera, ver el negocio, el ciclo de negocio como una línea de tiempo y ver si es que podemos dividirlo, disectarlo en fases y ojalá acortar cada una de las fases en términos de anticipo, de facturación, de cobranza, de producción, de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría, claro, se requiere un brainstorming importante en cada organización, en cada negocio, para poder lograr esa, esa disminución. ¿Mm? Entonces, bien, vamos a ver algunas que son las definiciones tradicionales, ¿cierto? De dónde está la plata, dónde está el cash, ¿cierto? Que estamos buscando. Y para eso tenemos que mejorar, ¿cierto? El resultado. El resultado como palanca inicial de la caja. ¿Cierto? Entonces vamos a buscar cuatro fases, ¿cierto? Cuatro etapas de mejora del resultado y tres para mejorar particularmente el flujo de caja. La primera es el aumento de precio. Y hay muchísimos sesgos en el precio. Oye, no subamos los precios porque nos vamos a quedar fuera, porque va a bajar el volumen. eh, y después vamos a ver un poquito más adelante todo el tema de precios, pero en realidad hay demasiados sesgos cognitivos en términos de precio y es la palanca menos usada. Ustedes podrán ver que muchos directivos, ¿cierto? Y me pasó cuando yo era corporativo, que teníamos miedo de aumentar los precios, realmente pavor de aumentar los precios. Y en realidad es una palanca cuya variación va con un impacto fuertísimo en los resultados. Cada peso que yo subo en el precio es un beneficio importante para la mejora del resultado y es la palanca sin duda, que vamos a ver más adelante, más efectiva. El segundo es el aumento de volumen. El aumento de volumen, el aumento de la producción, de la venta, es súper relevante para mejorar el resultado. Yo aumento el volumen, pero a diferencia del aumento del precio, esto es P por Q, ¿cierto? De alguna manera tengo un aumento de costo asociado, ¿sí? Porque obviamente en el precio solamente es el efecto del precio, el efecto P en la fórmula P por Q, y en el aumento del volumen también aumento el Q, ¿cierto? Por lo tanto, aumento todos los costos variables asociados. La tercera pata es la disminución del costo de venta, súper efectiva también. O sea, negociar con proveedores, licitar. Y algo que no hacemos muchas veces porque no tenemos tiempo, ¿cierto? O porque no tenemos el espacio, es cuestionar cada gasto que tenemos en el estado de resultados, ¿no? Cada costo, cada proveedor, cada insumo que vende cada proveedor, para ver si podemos aplicar ciertos conceptos de negociación, de recotizar, de buscar proveedores alternativos, de licitar, de mejorar también los procesos operacionales, cosa de mejorar también el costo de venta a través de Lean o implementación de otras mejoras operacionales. ¿Mm? Y por último, la disminución de los gastos fijos, que a veces son mal llamados gastos fijos, porque nos damos cuenta que aumenta el volumen, aumenta la venta de un año para otro y el porcentaje de gastos fijos se mantiene. No sé si les ha pasado, pero realmente el año pasado eran 8% y este año sigue siendo 8% y vendemos
50% más. Entonces nos damos cuenta que aquellos gastos fijos realmente no eran tan fijos, eran más variables, se parecían más a algo más variable. Entonces hay que cuidar muy bien los gastos fijos, porque de alguna manera la idea justamente del gasto fijo es que genere productividad a medida que crecemos. Y que obviamente ese porcentaje vaya disminuyendo para que toda esa diferencia vaya a la última línea. ¿Ok? Entonces tenemos cuatro palancas para mejorar el resultado, que es el aumento de precio, el aumento del volumen, la disminución de costo de venta y la disminución de gastos fijos. Además, vamos a mejorar el flujo de caja. Disminución de días de cuenta por cobrar, la primera, ¿cierto? Cobrar antes. Y ahí quiero hacer un paréntesis. No necesariamente son solo las facturas. A veces producimos, vendemos y vendemos y no facturamos todavía. Pasa mucho en la construcción, donde hay estados de pago, ¿cierto? Que no son facturados, pero igual siguen siendo cuentas por cobrar. De alguna manera, no son facturas por cobrar, pero sí siguen siendo cuentas por cobrar. Y eso es un poco eh, lo que mencionaba cuando hablé con Juan Pablo, ¿cierto? Como disectar el proceso. Pasa en las empresas de construcción, de desarrollo de software, ¿cierto? De proyectos, donde vamos generando estados de pago que no somos capaces de facturar porque no recibimos, ¿cierto?, la autorización de la contraparte o del mandante, y hay que ir a pelear eso. De alguna manera hay que ir a pelear eso, que se llaman las famosas provisiones de ingreso, ¿cierto? Que en el fondo son parte de la cuenta por cobrar y nos ayudan también a ir a buscar esa caja, y hay que negociar con el cliente. Hay que entregar y reconocer y hacer ver el valor que estamos entregando para poder ir a buscar esa caja que está oculta. Y nos pasó en una constructora que tenía millones de pesos estancados en estados de pago pendientes y no nos habíamos dado cuenta. Y a través del brainstorming dentro de la organización y cuestionándose dónde está la caja, es donde fuimos a buscarlo. ¿Ok? Después, el aumento de días de cuentas por pagar. Tenemos que hacer que los proveedores también nos ayuden a compartir este riesgo, de alguna manera, ¿sí? Tenemos que ver y alinear, ¿cierto?, en nuestro negocio de alguna manera el flujo positivo como el flujo negativo. Y eso también nos va a ayudar a tener un menor impacto en el flujo de caja y por ende tener un poco más de disponibilidad de efectivo en nuestras cuentas corrientes. ¿Mm? Y por último, la disminución de días de inventario. Otra cosa que es fundamental en las organizaciones, sobre todo en las productivas, las que tienen bodega. Muchos dueños les encanta ver las bodegas llenas, ¿cierto? Oye, tenemos muchos productos, tenemos mucha mercadería, tenemos mucho insumo, pero en realidad cada día que tenemos y se nos pasa, ¿cierto?, de inventario, es plata que nos falta en la caja, ¿cierto? Entonces tenemos que tener un inventario óptimo, ¿cierto?, que sea capaz de servir la demanda o los aumentos de demanda, pero que no nos afecte la caja. Y eso es un arte, básicamente es un arte, ¿ok? Oye, Pato, Sí, Aurora tiene la mano levantada. Aurora, adelante. sí, perdón. Ahora, Patricio, estaba esperando que cerraras el punto. Mira, Ah, sí, acá te comento, yo estoy en un proceso de implementación en la empresa de estas 7 palancas. buenísimo. ¿Ya? Y mi duda nace de la siguiente manera. Lo que pasa es que cuando voy a hacer estos cálculos correspondientes, digo, bueno, voy a tomar, digamos, mis ventas, voy a ver qué puedo hacer con el precio, dejando las ventas, voy a dejar el precio y el volumen de lado. La pregunta es, pero para todo tengo la misma duda, ¿qué información tomo para hacer este cálculo? ¿Tomo la información de cuándo voy a la fecha? O sea, cerré julio, por ejemplo, o voy a cerrar agosto, tomo ese dato y digo, bueno, ¿qué pasa si muevo aquí o muevo acá? Tomo cómo voy a terminar el año de mi forecast, qué información tomo para poder hacer estos cálculos y poder presentarlo a un equipo ejecutivo y decir, mira, si nosotros tomamos esta herramienta, los impactos serían estos, por ejemplo. Sí, pues para hacer puedes tomar cualquier cierre, ¿cierto? Yo sugiero que tomen un cierre característico, algo que sea bien representativo del funcionamiento de la ¿Ya? empresa. Y utilices eso, porque al final de alguna manera son cuentas de balance. Entonces, Ujú. te sugiero que tomes un cierre y que de alguna manera sometas a testeo cada una de estas palancas en base al cierre de julio, por ejemplo, si lo tienes. ¿Mm? Claro. Y puedes también Ya. ayudarte a lo mejor el mismo mes del año pasado y así generas eh, una cierta información. Comparación. No, y aparte una cierta información que sea relevante, porque a veces un mes puede no significar, ¿cierto?, o reflejar en realidad el comportamiento completo de la empresa, porque hay estacionalidades, entonces quizás tomar un par de datos para validar el análisis que sería una buena idea.
Ahora, el impacto de estas herramientas, por ejemplo, es como porque para mí también es importante poder demostrar a la mesa, oye, mira, el impacto de esto sería tal. Entonces la pregunta es, yo muestro y digo, oye, mira, nosotros cerramos este mes con este flujo de caja y si nosotros implementamos tales o cuales, por ejemplo, Claro. porque yo pienso, supongamos aumenta el 1% el precio. Mm, Ya, aumenta el precio, ¿cierto? Yo tengo que generar la venta, generar una factura, eso se tiene que sí, cobrar. sí, claro. ¿Cierto? Si es que tienes hitos Exacto. de cobranza, entonces el impacto de esa medida probablemente no va a ser inmediata. No, exactamente. Entonces, en Exactamente. ese aspecto, Por y- eso es lo que hay que medir. Pero yo lo que haría, ¿cierto? Y siguiendo un poco la metodología de planificación estratégica, ¿cierto? Sería definir ya, objetivos, objetivos primero, ¿cierto? ¿A qué ya, queremos llegar? ¿Cierto? ¿Cuántos meses en caja queremos tener? ¿Cierto? ¿Cuánto es ese monto? ¿Y qué tenemos que hacer sí, en las distintas palancas para poder llegar a ese objetivo? Eso es lo que ese haría. objetivo. Sí. ¿Mm? Ya, perfecto. ¿Te parece? Gracias. Bueno, encantado. Sí. Gracias, Aurora. También tenemos a Dante y Juan Pablo con la mano levantada. Dante, Hola, Dante. Dante. Hola, Francisca, Patricio, gracias por este webinar. Tengo dos preguntas, no sé qué tan sencillas sean de responder. Eh, Mostraste en la slide anterior el caso de Dell, ¿cierto? Y mostraba ahí Sí, que bajó notablemente sí, sí, esta métrica que es eh, días en ciclo efectivo, creo que se llama. Y la sí, pregunta sí. es, si es que hay, ¿cómo se calcula eso? Perdón la ignorancia, quizás No, no, yo no. trabajo en el área comercial, no en el área financiera. Los meses de caja me quedan perfectos, claramente si uno tiene una cantidad de caja que si yo 600 millones y mis egresos mensuales son 100, bueno, tengo 6 meses de caja. Pero los ciclos de vida efectivo me parece que está un poquito complejo, al menos a mí, porque claro, Ah, tienes que mezclar acá los inventarios, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar. Esa es la sí, primera pregunta, y ligado a esa pregunta, el caso de Dell, que llegó a tener un número de ciclos de vida efectivo negativo. Yo entiendo que Dell ahí, como el típico caso de éxito que comentan, es que cambiaron su modelo de negocio, entonces entiendo que bajaron el exacto, inventario porque ya hacían, era a pedido y no tenían un stack, un stock, quiero decir, exacto, de computadores, exacto. entonces imagino que tiene que ir quizás con el inventario, entonces, bueno, esa era Sí. la segunda pregunta relacionada con la Ah, primera. buenísimo. Bueno, la primera hay muchas formas, pero la más sencilla, ¿cierto? Es las cuentas por cobrar, ¿cierto? Más inventario, menos cuentas por pagar. Esa es como la forma más sencilla. Y los días que tienes en cada uno de estos elementos, ¿ok? Y esa sumatoria te da los días del ciclo de cada, Ya, básicamente. Entonces, tengo 60 días en cuentas por cobrar, ¿cierto? Tengo 120 días en inventario, tengo ahí 180 días y tengo 30 días en un pago proveedor. O sea, eso me da 150 días, de alguna manera. ¿Ya? Entonces, ahí me comparo con la industria, con mi pasado o con lo que yo espero, ¿cierto? Y ahí empiezo a tomar definiciones. Eso es una. Y el modelo de negocio, bueno, que el caso de Michael Dell es un ejemplo distinto, ¿cierto? Lo que él empezó para cambiar radicalmente, ¿cierto? Su caja es que empezó primero a distribuir directo y segundo que empezó a vender con anticipos, ¿cierto? Agregando obviamente un valor que le permitió hacer eso, porque tú tienes que pedir, pero tienes que dar de alguna manera. Entonces, lo que hizo finalmente es vender directo con un anticipo. Entonces la gente se inscribía, pagaba el anticipo, ¿cierto? Compraba anticipadamente y él despachaba posteriormente. Eso en términos muy sencillos, Dante. No sé si te queda claro. sí, ¿Mm? vale, muchas gracias por la respuesta. No, encantado. Juan Seguimos Pablo. entonces. Ah, Sí, Juan Pablo, disculpa, que sí, no lo tiene la veo. mano levantada. Perdona, Juan Pablo, disculpa. ¿Mm? Ya, ahora sí, rápidamente, desde la ignorancia, en mi caso, completa, donde sé que solamente el debe tiene que cuadrar con el haber más o menos, la pregunta es, o sea, tú has dado ese ejemplo que en una empresa se dieron cuenta que había cuentas que no estaban, Sí, ah, po- que tenían que cobrar y no estaban cobradas. O sea, sí, no me preocupa a mí tanto cuentas que estén por cobrar porque yo sé exactamente lo que he facturado y puedo hacer un seguimiento bastante bueno. Pero para poder potenciar, o sea, para poder prever mi flujo de caja, sí. tendría yo que tomar en cuenta la venta, ¿no es cierto? Es decir, cuándo la venta se va a Materializar. ¿Mm? materializar. O sea, yo tengo la venta, pero cada venta, como son proyectos de implementación, cada parte tiene una fecha prevista, digamos, ¿no? Cada Sí, etapa tiene una sí, fecha prevista. Entonces, eso sí, es el proceso para sí, poder sí, hacer correctamente mi flujo, porque inventario para mí no tiene mucho sí. sentido
días de cuentas por pagar, desgraciadamente, como somos tecnología, le pagamos a Google. Y Google Sí. al día siguiente te corta. Así que evidentemente no puedo decir nada, ¿no? Pues, Entonces, entonces sí. eh, es correcto pensar que tengo que, digamos, poder O sea, entender cómo mis ventas se transfieren en el tiempo y llevarlas esas claro, a una especie de estado de exactamente. flujo de caja Sí, futuro. sí, sí. Claro, la fuente de la cuenta por cobrar es la venta, ¿cierto? El servicio que presto. No conozco tu negocio, obviamente, en forma particular, pero como es desarrollo de software, ¿cierto? Lo que hacemos es presentar los estados de pago, los estados de avance, ir facturándolo, y eso nace de una curva, me imagino ese, de proyecto, y eso se va transformando, ¿cierto?, en distintas facturas. Esas facturas tienen un plazo de pago, y esas se transforman finalmente en el flujo. Entonces, eso hay que ir alocándolo de alguna manera en una línea de tiempo. Ojalá, yo siempre sugiero 13 semanas, 3 meses para poder tener cierta visibilidad. Y también los gastos que se vienen y en las fechas que corresponden, los honorarios, los sueldos, etcétera, para poder ir detectando dónde vaya a tener esos déficits de caja y lo que hay que ir a cubrir, ¿cierto? Para poder estar tranquilo y seguir pensando en el negocio. ¿Mm? Ok, Es un poco gracias. complicado. Vale, voy a seguir un poquito por temas de tiempo. Eh, y vemos un ejemplo de cómo un impacto de 1% en cada uno de los eh, elementos del estado de resultado, ¿cierto?, nos pega. En este caso, un 1% en la venta, son 100.000 K, ¿cierto? O 100.000, perdón, de 10 millones, es un 1% de mejora. Una disminución de 1% en el costo de venta nos pega otro 50K, y una disminución de 1% en el gasto fijo nos pega otro 40K, ¿cierto? En el fondo tenemos una utilidad neta inicial de 1 millón, ¿cierto? Pero el beneficio de aplicar 1% en venta, en costo y en gasto, ¿cierto? Nos genera 190.000 dólares más, lo que es en el fondo un crecimiento del 19% de la utilidad neta. Y solamente este ejercicio, solamente para mostrarles que tenemos que hacer y generar un impacto en cada línea, ¿cierto?, de nuestro negocio, en cada línea de nuestro estado de resultados. Y, y más que financiero, digamos, y lo quiero mostrar desde el punto de vista de los negocios, tenemos que tener ¿cómo se llama?, una operación sana, que genere caja, que genere resultados, y sí, la invitación es siempre a evaluar los números de la compañía para entender dónde podemos obtener tanto rentabilidad como caja. ¿Ok? Entonces, uno más uno igual 19. Y no es un problema aritmético, sino es la sumatoria, la sinergia de los esfuerzos. Y ahí como paréntesis tenemos, ¿cierto?, algunas herramientas. Fran, después si quieres, puedes comentar el poder del uno, ¿cierto?, que está en la tool kit de Scaling Up, ¿cierto? Y después mostramos ahí una pequeña herramienta del Power of One que tiene que ver con el Cash Flow Story, ¿cierto? Y donde se pueden someter también algunos análisis de sensibilidad para, si yo hago algunos esfuerzos en estas distintas líneas que estabas comentando, cómo pega, ¿cierto?, en el cash flow, ¿cierto?, que es en el flujo de caja, para hablar sencillo, y en el profit, que es básicamente el resultado operacional. Tal cual, como dijo Pato, está una herramienta Scaling Up que se las van a mandar el link por el chat para que la puedan descargar. Qué bueno. Simplemente es un apoyo para realizar el ejercicio que Patricio comentó en las slides anterior de estos porcentajes. Entonces, esta herramienta les va a ayudar a saber en qué posición están actualmente como empresa, qué porcentaje quieren hacer de cambio, un 1%, por ejemplo, que sale ahí en la imagen, y eso les va a ayudar a ver cuál sería este monto final que cambiaría según estos cambios que quieren realizar. Simplemente un apoyo, ahí ya está en el chat, así que lo invitamos Qué a bueno. descargarlo. Qué bueno. Son herramientas muy sencillas y la verdad que nos permiten tener un análisis de sensibilidad súper potente, porque muchas veces dejamos de hacer este esfuerzo, ¿cierto? Y centramos los esfuerzos en otras cosas, y en realidad este esfuerzo nos puede generar un beneficio muchísimo mayor en el resultado de la compañía, ¿cierto? Y obviamente en el riesgo de la compañía, ¿cierto? Mientras más caja tengo, la organización vale más, mientras más caja tengo, menos riesgo tengo. O sea, es para hablar en términos muy sencillos. ¿Mm? Entonces, tenemos un toolkit, ¿cierto? Y ya este proceso del Power of One, ¿cierto? Que es un poco entender la sensibilidad a partir de los números de las distintas organizaciones. Ahí Fran
amablemente nos comparte todo eso para que después, si alguien está interesado, podamos profundizar. ¿Mm? Y nos vamos entonces la palanca menos utilizada, yo diría yo, ¿cierto? En la que impacta más y en la que todos tienen mucho temor, ¿cierto? Y es básicamente el precio, la uno que vimos, ¿cierto? Y el precio, como decía Herman Simon en Confesiones de un cazador de precios, es la palanca más efectiva para la rentabilidad, ¿sí? En este caso, ¿cierto? En este ejemplo que vemos acá, déjame ver si puedo poner, no sé si se ve el puntero aquí. El impacto de la utilidad, en la utilidad de un 5% de la mejora en el precio nos genera un beneficio muchísimo más alto que el mismo impacto del mismo porcentaje en los distintos otros elementos del estado de resultados, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Ahí está el ejemplo con ventas de 100 millones, precio unitario de 100, costo unitario de 60, etcétera. Tenemos un impacto en el precio. ¿Por qué? Porque si somos capaces de asociar valor al precio, vamos a poder ser capaces de aumentar el precio, quizás va a bajar un poquito el volumen, es un paradigma, puede que no, ¿cierto? Y todo lo que logremos, ¿cierto? En términos de precio va a mejorar directamente la línea final del negocio. Y Warren Buffett, ¿cierto? Con su humor tan característico, siempre decía que si necesitamos rezar, ¿cierto? Que si necesitamos orar para poder subir los precios, es que tenemos un negocio terrible, ¿ok? Entonces, eh, la idea es revisar siempre el valor asociado al precio, que al finalmente es una percepción que tienen los clientes de los productos y los servicios que nosotros compartimos. Y vámonos directamente a la estrategia de precios, ¿cierto? Nuestro objetivo es incrementar las ventas o la rentabilidad, ¿cierto? Tenemos que tirar las palancas sabiamente y vamos a hablar del precio, que es como el elefante en la habitación, ¿sí? Nadie habla de esto, ¿cierto? Y hay un montón de paradigmas en la organización. ¿Mm? Entonces, se dice, ¿cierto? Y Herman Simon lo determinó a través de una investigación profunda en Confessions of the Pricing Man, que las gerencias generales que se involucran en la estrategia de precios tienen un 10% de mayor rentabilidad. ¿Mm? Muchos ejecutivos no se meten en los precios y muchos ejecutivos de alguna manera nos preocupamos, me incluyo, ¿cierto?, en los costos, ¿ok? Y cada producto, cada servicio tiene su propia eh, curva de demanda, su curva de indiferencia, ¿cierto? Su elasticidad, precio, que quiere decir que cómo varía la demanda respecto si variamos los precios. Por ejemplo, Netflix, eh, suben un poquito el precio, ¿cierto? Y alguien saca la suscripción, en realidad nadie, ¿eh? Es muy poquito, ya seguramente lo tienen calculado e inventan algunos packs familiares, etcétera, pero de alguna manera esto no impacta mucho el volumen. De hecho, siguen subiendo y las suscripciones siguen subiendo. Entonces, el precio recibe muy poca atención en muchas compañías. Los gerentes, en mi pasado como corporativo también lo hice, ¿cierto? Me focalicé en lo que de alguna manera sentíamos que podíamos controlar, que sentíamos, ¿cierto? Porque en realidad no necesariamente, que eran los costos, ¿ok? ¿Y por qué? Porque el cliente siempre nos va a pedir precio, el cliente siempre es un excelente negociador, siempre te va a pedir bajar el precio, ¿ok? ¿Y por qué? Porque el cliente percibe el precio como el valor, porque el precio es que el consumidor está dispuesto a pagar, es siempre un reflejo del valor percibido. Y podemos decir que es subjetivo, que el valor es difícil de entender porque si ustedes se dan cuenta, viene de beneficios de segundo orden o intangibles. Todos percibimos el precio de distinta manera. O sea, si no sé cuánta gente hay en el mundo, 8.000 millones de personas, todos deberían tener un precio distinto, ¿cierto? Un rango de precio, porque a todos les afecta o perciben distintos los productos o servicios. Y implica tres tareas importantes como desafíos para nuestra organización. Porque para poder subir los precios tenemos que crear valor, tenemos que comunicar valor y tenemos que retenerlo, ¿m? Porque cada precio o cada producto o servicio tiene su propia curva de demanda, ¿ok? Entonces, de alguna manera, el precio es igual al valor percibido. Por lo tanto,
tenemos que trabajar el valor que se percibe por parte de los clientes para poder generar una estrategia de precio. Y el cerebro es un órgano súper eficiente. Kahneman, que fue premio Nobel de Economía y era psicólogo, definió que el cerebro tenía un sistema 1 que era mucho más rápido, intuitivo y emocional, y tenía un sistema 2 que es mucho más lento, deliberativo y lógico, y eso nos somete a sesgos de búsqueda de eficiencia. Entonces, nos duele perder. Y eso es un poco la base de algunos sistemas de precios que vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, el Lexus, ¿cierto? El precio como señal de prestigio, calidad e incluso a veces placebo. Entonces, mayor precio no significa menor volumen. Y Lexus lo midió. Entre 1990 y 1997 generó un aumento de precios de casi 50%. Y eso no bajó el volumen. Se rompieron paradigmas. El volumen aumentó más de 400%. Perdón, sí, 412%. ¿Mm? Y con un aumento de ventas en dólares, ¿cierto? De sobre 650%. Entonces, rompimos paradigmas, ¿cierto? El mayor precio no necesariamente implica menor volumen y la invitación es a cuestionar, ¿cierto? A revisar si las curvas de demanda de nuestros productos o servicios, ¿cierto? La elasticidad del precio de lo que vendemos puede someterse a un mejor precio que nos va a generar, por ende, menor riesgo y mayor caja y mayor resultado, ¿ok? Entonces Kahneman justamente definió el efecto de aversión a la pérdida y dijo, oye, la pérdida de $100 duele más que el placer de ganar $100 y lo definió en términos de economía, ¿ok? Con su teoría. Entonces, ok, siempre en base a esta definición psicológica aplicamos los descuentos, ¿cierto? Nos vamos por los descuentos. Y se han visto estas ofertas que aparecen en internet 24 horas. Chuta. Si no lo aprovecho, en 24 horas voy a perder. Voy a dejar de percibir ese beneficio que me generó este efecto en precio. No voy a aprovechar. El Cyber Monday funciona así. O las listas de Spotify, o algunas garantías extendidas en retail, porque siento que voy a perder, ¿cierto? Y perder la misma magnitud de plata me duele más que ganar la misma magnitud de plata. El 50% de descuento en la segunda unidad. Quizás no la necesito, pero siento que si no la aprovecho, la voy a perder. Y por último, Robert Crandall, que fue el CEO de American Airlines, decía, si tengo 2.000 clientes en una ruta determinada de 400 precios diferentes, obviamente me faltan 1.600 precios, 1.600 precios. Y eso, lo que quiso decir básicamente es explicar, es que cada cliente tiene una curva de indiferencia distinta, y percibe el valor de los productos o servicios que nosotros vendemos en forma distinta y nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y hábiles de asignarle un valor para que ese cliente esté contento y nos compre. ¿Ok? Por último, solamente para ir cerrando y para pasar después al momento de las preguntas, algunas estrategias de precio que se han definido en términos del consumidor, de la investigación de cómo el consumidor ejerce su compra. Precios de señuelo, paquetes, paquetes poco valorados, presupuestos mentales, ¿cierto? O sea, el caso típico del popcorn, ¿cierto? Que te ponen 3 tamaños de popcorn y te dicen las palomitas o el popcorn 3 pesos, $3, el grande $7 y las medianas 6,5. Entonces, el grande se acerca mucho al mediano y ¿qué voy a preferir? Voy a preferir el grande, que es lo que quiero vender, ¿cierto? Algunos presupuestos mentales, que es otro tipo de estrategia de precio, ¿cierto? Alguien gasta 30.000 pesos en zapatos sin problema, pero considera caro un cinturón de 15.000. Y así vamos viendo también otros tipos eh, de determinación de precios. Los precios terminados en 9, ¿cierto? Genera la sensación de ser mucho más barato, ¿cierto? 9.999 en vez de 10.000. En el fondo, esa sensación, ¿cierto?, hace que el cliente
quiera comprar y tenga ese impulso y ejercer ese, ese lado uno del cerebro, que finalmente, ¿cierto? El sistema uno que nos va a hacer ir a comprar eso rápidamente. ¿M? Después, solo 5 entradas disponibles para este concierto, que son los precios por escasez, ¿cierto? Oye, solo 5 entradas, me voy a perder esa oferta, voy a perder eh, el sesgo por aversión, ¿cierto? Después, los descuentos permanentes, compra hasta 30% con tu tarjeta Falabella. La suscripción, que la conocemos perfectamente, Netflix, Spotify, etcétera. ¿Mm? Eh, y otros ejemplos como el precio por rango, no sé, los autos Toyota que tienen Yaris, Corolla, Camry, etcétera, tienen precios asociados a distintos rangos y así sucesivamente. Entonces, bueno, eh, con esto terminamos, ¿cierto? La parte de determinación de precios, la primera palanca más importante del resultado del efectivo, y espero que les haya quedado claro esto que pasamos en estos 50 minutos, ¿sí? Y que espero que de alguna manera les haya ayudado un poquito más a iluminar qué estrategias podemos aplicar en términos de precio para poder, ¿cierto?, subir nuestra rentabilidad y nuestra caja Fran. Muchas gracias, Pato. Antes de entrar al tema de preguntas, quería recalcar que la estrategia de precios, increíble, que no es solamente del área de administración y finanzas, sino que en verdad es una estrategia donde toda la empresa debe tener puesta la energía, dado que si bien el área de administración y finanzas puede decidir un tema, elegir una de estas estrategias, pero si es que las otras áreas no pueden sostener esta estrategia, por ejemplo, entregando una buena suscripción, teniendo un buen marketing, no sé, si es que es un tema de logístico, que tema logístico sea bueno y que genere valor al cliente para tener una estrategia de precios X, es súper importante. Entonces, recalcar que tenemos que tener una estrategia también como empresa, que no recae solamente del peso de un área, sino de toda una empresa para sostener esto y poder usar la palanca de precio como corresponde y generar el valor en el cliente, que al final es lo que lleva a que éste compre a cualquier precio, por decirlo. Sin Un poco duda. es reciprocidad. Si a mí me entregan valor, yo te voy a pagar lo que corresponde. Sin duda, sin duda. Exactamente. Súper buen punto y reforzando eso, eh, recordar, ¿cierto?, que está probado, ¿cierto?, que los gerentes generales que se involucran en los precios generan un valor casi de 10% mayor en términos de resultados. Así que, bueno, eso hace mucho sentido. ¿Mm? Bueno, lo invitamos a hacer preguntas por el chat o por el micrófono. Adelante. Hay algunas preguntas que dejaron eh, la gente que se inscribió, ¿no? ¿Cierto? No sé si están por ahí. Sí, tenemos preguntas que aceptamos y que recibimos cuando rellenaron el forms de inscripción Uy, qué bueno. Ya, y buenísimo. muchas fueron resueltas Ah, en maravilloso. este webinar, pero claro, si es que alguno de ustedes sintió que su pregunta no fue resuelta, invitado a hacerlo a viva voz. Buenísimo. Excelente. Bueno, Si al no parecer hay, no. si no hay preguntas, estamos bien. Espero que les haya ayudado a tener otra visión de los precios, a refrescar este tema, a poner la palanca de la caja, ¿cierto?, en primer lugar. Y ojalá, como dice, ¿cierto?, la planificación estratégica y la metodología de scaling, poner la caja en todas las decisiones de negocio que ponemos, ¿cierto?, que tomamos todos los días. De alguna manera, cada decisión que tomamos al interior de la organización tiene que estar pensada en si nos genera o no genera caja, o si necesita o no necesita caja. Así que les voy a dejar el QR aquí para acá, ¿cierto? Para que puedan contactarme si tienen alguna duda o algo que quieran consultar. Y te dejo, Fran, para tus palabras finales de cierre. Sí, exacto. Agradecer a todos los que se inscribieron. Estuvo súper entretenido. También muchas gracias a Aurora, Juan Pablo y Dante que nos hicieron preguntas a través del micrófono abierto.
También, como dije en el principio, lo vuelvo a recalcar ahora, los invitamos a suscribirse a nuestro newsletter en el QR de mano izquierda. Y si es que quieren agendar una reunión con nosotros sobre este tema o saber más de scaling, también los invitamos a escanear el QR que está a la derecha. Nosotros les enviaremos la grabación, así que nuevamente muchas gracias y seguimos en contacto. Y también muchas gracias a ti, Patricio, por la explicación No, y por el encantado. tiempo de hablar de este gran tema. Feliz, encantado de estar con todos ustedes y aportar un granito más ahí al desarrollo de nuestras empresas, emprendimientos, etcétera, digamos. Así que un abrazo a todos. Muchas gracias, Fran. Que estén súper, gracias. Gracias. Gracias.